muchísimo. Es la lección número 5. Vamos a hablar acerca de Jesucristo. Vamos a hablar acerca de la persona de Cristo. Igualmente como en las otras lecciones que hemos estado estudiando, cuando hablamos acerca de la persona de Jesucristo, hay bastantes cosas de qué hablar, pero el día de hoy vamos a tratar de resumir algunas cosas importantes. En realidad, todo lo que tenga que ver con la persona de Cristo, pues todo es importante, pero vamos a tratar de, en esta ocasión, poder hablar, pues, algunas cosas doctrinales acerca de Cristo. ¿Sale? ¿Qué les parece si antes de comenzar a abrir la Biblia, comenzar a ver nuestro material, pues vamos a orar para que sea Dios hablando el día de hoy, ¿sale? Bendito Señor, Padre Celestial, agradecemos, mi Dios, en esta hora por este tiempo, Señor, que nos ha permitido estar aquí, que nos permite, Señor, estar aquí. Padre, le rogamos que sea usted, mi Dios, hablando en nuestras vidas el día de hoy a través de este estudio, a través de esta lección, Padre de Jesucristo. Mi Dios, sea usted hablándonos, sea usted, mi Dios, enseñándonos todo lo que necesitamos saber. Y bueno, Padre, que lo que aprendamos el día de hoy podamos aplicarlo también a nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Versículo para memorizar de esta semana. Son dos versículos que tenemos para memorizar de esta semana. Se encuentran en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice de esta manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy todo lo que vamos a estudiar, todo lo que vamos a ver es acerca de Jesucristo. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando ya otras lecciones? Por ejemplo, la primera lección estudiamos acerca de la Biblia. Vimos acerca de dónde vino la Biblia, quién escribió la Biblia, quién es el autor de la Biblia, sus divisiones. Después vimos acerca de Dios. Y bueno, dijimos que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los atributos de Dios. Vimos también acerca del hombre. Vimos las características que tuvo el ser humano, por qué es especial el ser humano para Dios. La semana pasada hablamos acerca del pecado. Vimos también todo lo que significa pecado. ¿Se acuerdan de la definición de pecado? Errar al blanco. Errar al blanco, esa es la definición que encontramos de pecado. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de Jesucristo. Y dice, este texto nos comienza diciendo que Cristo fue un siervo. Dice que él se humilló hasta lo sumo y nos dio un nombre que es sobre todo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que vamos a comenzar, y en nuestros manuales vienen algunas características de la deidad de Jesús, ¿sale? Para no hacer y estar buscando tantas, o estar mencionando en lista, preferí que hiciéramos una sopa de letras, ¿sale? Entonces, aquí tenemos algunas, no sé cuántas son en total, la verdad que ya ni las conté al final. Si no me equivoco, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, creo que son 12. A ver, vamos a tratar de encontrar aquí algunas. Si alguien encuentra alguna palabra, abre su micrófono y me dice, ah, ahí está la palabra X. A ver, ¿quién encuentra alguna palabrita? Estamos buscando atributos de Jesús. Todo lo que aquí encontremos es lo que Jesús es. Perdón. En la segunda línea, En la segunda, creador. en la segunda línea. Ana, estoy acá participando, hijo, ¿verdad? Eso, súper. La cuarta línea, santo. Cuarta línea, exactamente, Santo. ¿Quién más? En la primera línea tenemos perdón. Perdonador, ¿no? Exacto, en la primera línea, perdonador, exactamente, porque es Cristo, ese es un atributo que Él es perdonador, exactamente, ahí está. Y en la Octava línea, octava, omnipresente. Ok, en la octava línea dijeron omnipresente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está, es correcto, omnipresente. Perdón si me estoy yendo chueco, pero estoy con el mouse, entonces no es muy cómodo esto, ahí está. ¿En dónde más? ¿Qué otra palabrita tenemos? Ya tenemos 4, nos faltan. En la última columna, honor.
En la última columna, honor, exacto. Aquí, honor. Vamos a Y en ver. la primera resucita. ¿En cuál, perdón? En la primera vertical. Primera vertical. Resucita. La Ah, primera ok. vertical. Exactamente, resucita, exactamente. Sí, es correcto, resucita. Ok, aquí los verticales están más difíciles de subrayar. Ahí está, así lo voy a dejar. Y ahí ya lo entendemos. ¿Cuál otra? En la En la novena tercera, Dios. vertical dice omnisciente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Y luego abajito en la tercera, ahí empieza la O, omnisciente. Oh, órale. ¿En cuál será? Son 9 a la derecha, 4, de 6. izquierda a derecha, donde empiezan las R's. En la P de omnipresente. Ah, exacto. Cuarta línea de abajo hacia arriba, del lado derecho, dice vida. Pues no encuentro la que ustedes dicen, pero aquí ya encontré omnisciente. Y luego, ¿cuál me dijo, hermana? ¿La de vida? Cuarta línea del lado derecho, dice vida. No, aquí está. Ahí está también, vida. No sé si sea esta, en la segunda línea del, justo casi en medio, dice fe. Ah, Abajo de vida. abajo de vida, pues esa no, pero vamos a subrayarla. Ahí está, esa salió. Salió nada más así al azar. Ok. Ahí encontramos varias, ¿verdad? Son bastantes cosas que podemos saber acerca de Cristo. Vamos a ver aquí las respuestas. Ahí está. Ahí vemos que sí eran bastantitas. Santo, encontramos santo, sí. Omnipotente, encontramos omnipotente. Creo que sí me la dijeron, ¿verdad? Pero no la encontré. Sí, está en la O de santo. Ah, sí, cierto, ahí está. Omnipotente, ahí está. Ahí está esta, omnipotente, omnipresente, ¿la encontramos? Sí. Omnisciente, También. también encontramos omnisciente, que viene hasta acá, exactamente. Creador, sí la encontramos. Perdonador también. Vida, encontramos vida. Sí. Por acá, sí, encontramos vida, efectivamente. Resucita también, la encontramos. Salvador creo que no la encontramos. Juez, encontramos juez. Salvador está en diagonal. Está en diagonal, ¿verdad? Hacia Es arriba. correcto. ¿Dónde está? Abajo de Resucita. Encuentro aquí está. Salvador. El juez está entre omnisciente y omnipresente. Ahí está juez en horizontal, Ok. de izquierda a derecha. Pues no sé si sea esta, pero yo tengo aquí otra. Exacto. Aquí está, ¿no? Es correcto. Honor y, esta es importante también. Y Dios. También saber que ahí está. Abajo de santo. Bueno, de la S de santo. Y luego la de santo. Ahí está. Listo, son todas. Estas son todas nuestras palabras ocultas. ¿Por qué hicimos esto? Porque todo esto, todas estas palabras que encontramos acá, todo esto son atributos de Dios. Atributos de Cristo. En este caso, recuérdense que estamos hablando acerca de Cristo. Y nuestro Cristo es un Dios santo, es omnipotente también, todo lo puede, es omnipresente, está en todos lados, es omnisciente, todo lo sabe, es creador. ¿Por qué? Porque recuerden si ustedes cuando vimos acerca de la creación del hombre, que vimos desde el origen cuando crean toda la tierra y todo eso, acuérdense que dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos esto, hagamos lo otro, y entonces siempre es Dios hablando a la Trinidad, en este caso hablando a Cristo. Es perdonador porque nos ha perdonado, es un Dios que da vida, es un Dios que resucita. No solamente Él resucitó, sino también resucitó muertos y también nos va a resucitar a nosotros en algún momento. Es un Dios salvador, es un Dios que es juez, nos juzga, es un Dios que es digno de recibir honor. ¿Y qué creen? Esta palabra es bien importante.
es Dios. Jesucristo sí fue 100% Dios, perdón, fue 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Sale? Vamos a ver en este momento acerca de la humanidad de Cristo. Dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de sí mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, el diablo. Dice que Cristo vino a la tierra en forma de hombre, habitó entre nosotros en forma de ser humano. Les voy a contar una pequeña historia. Una pequeña historia que habla acerca de un niño que se llama Carlitos. ¿Sale? Es un niño que se llama Carlitos. No es el de los Rugrats, no es ese Carlitos, es otro Carlitos. ¿Sale? Es un Carlitos que a él le gustaba mucho salir a la calle a jugar con unas hormigas, imagínense. A él le gustaba salir a la calle a poder jugar con las hormigas que ahí estaban justamente enfrente de su casa. Él iba y siempre le gustaba ir con las hormigas. Llevaba una lupa y comenzaba ahí a jugar con las hormigas. Le gustaba ver cómo eran de trabajadoras, cómo podían llevar allí su comida, cómo hacían sus hormigueros, cómo trabajaban en equipo. Le encantaba a Carlitos ver a las hormigas y jugar con las hormigas. Allí se divirtió observando. Un día, una de sus amiguitas lo encuentran allí en la calle, ahí justamente enfrente de su casa, con su lupa y todo, y le dice, Carlitos, ¿qué haces acá? No, pues estoy jugando aquí con las hormigas. Y su amiguita le dice, bueno, pues disfruta los últimos días que tienes aquí para jugar con las hormigas en este campo, porque a partir de la próxima semana van a venir porque van a construir un centro comercial en este lugar. Entonces van a excavar y obviamente esas hormigas con las que estás jugando todos los días, pues van a desaparecer. Entonces Carlitos en ese momento se comienza a preocupar y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien va a venir aquí, va a construir un centro comercial, van a acabar con las hormigas, las van a destruir, las van a matar? Y él comienza a decirles, hormiguitas, váyanse a otro lado, porque la próxima semana va a venir una excavadora y las va a matar. Váyanse a otro lado, hormigas. Y su amiguita nada más riéndose. Y dice, Carlitos, es que en realidad ellas no te entienden. Ellas no te entienden porque no hablas el mismo idioma hormiga que hablan ellos. Lo que tú necesitas hacer, si quieres en verdad ir y advertirles, sería que te convirtieras en hormiga, que bajaras a ese lugar, que bajaras esos hormigueros y que les hablaras y les advirtieras para que se fueran a otro lado. Y dice Carlitos, wow, qué buena idea. Me encanta esa idea, voy a hacer eso, me voy a convertir en hormiga y voy a bajar a los hormigueros a advertirle. Y su amiga le dice, sí, solamente que ten en cuenta que ellos, las hormigas, no tienen idea de lo que es un centro comercial. Ellas viven su vida normal y si tú bajas y les dices, las van a destruir porque van a venir a construir un centro comercial, ellas no te van a creer, te van a tratar como un loco y es más, inclusive hasta te van a querer matar. Termina la historia y ¿cuál es la moraleja? Que en realidad Cristo hizo exactamente lo mismo con nosotros. Cristo viene en forma de nuestra forma humana, viene ¿para qué? Para advertirnos sobre esa destrucción, viene a advertirnos sobre lo que le espera al ser humano que no tenga una comunión directa con Dios, y es por eso que en voluntad propia viene a la tierra en forma de hombre, en nuestra forma de ser humano, para advertirnos, para hablarnos en nuestro propio idioma, para andar como nosotros andamos. Pero ¿qué creen? Que nosotros como seres humanos tampoco le recibimos de la mejor manera. Lo tratamos como a un loco y ¿qué fue lo que sucedió? Que inclusive los mismos suyos terminaron matándolo. Y eso es lo que debemos aprender el día de hoy acerca de la humanidad de Cristo. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a hablar acerca de que Dios tiene el poder de haber enviado a su Hijo Jesucristo a la tierra de la misma manera en la que ha enviado a sus ángeles, pero en lugar de eso, Dios prefirió mandar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, pero lo manda ¿cómo? En forma de 100% humano.
Entonces, eso es un pequeño paréntesis. ¿Cómo es que llega Cristo a este mundo? Bueno, llega como cualquiera de nosotros llegamos, a través de una madre, a través de un vientre, a través, en este caso, de la Virgen María. Nació de una virgen, que encontramos la referencia en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Sabemos que Cristo nace a través de un milagro por medio de la Virgen María y por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que, bueno, pues esa fue la manera. Sabemos que Cristo nace y, bueno, pues nace siendo 100% Dios, pero también 100% hombre. Tal cual como nosotros nacimos, así fue como nació Cristo. Con nuestras mismas limitaciones, así nace Cristo también. Ahora, algunas características físicas acerca de Cristo, acerca de Jesús. Sabemos que Jesús no es como que llegó a la tierra y llegó ya siendo un adulto. No, nació siendo un bebé y fue creciendo poco a poco. Sabemos que así como nosotros hemos crecido poco a poco, él así crecía. Dice ahí en Lucas capítulo 2, dice que Jesús crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sale? Jesús crecía, es una característica física de Cristo. Otra cosa y otra característica física de Cristo es que también él se cansaba. Dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 6, que un día él venía de hacer ministerio y se cansó y se sentó ahí en el pozo. A veces creemos y decimos, bueno, Cristo no pecó pues porque era un superhombre. No, tenía las mismas limitaciones que tenemos tú y yo. Él también se cansaba de estar haciendo ministerio todos los días, él también se cansaba. ¿Qué otra cosa? Cristo también dormía. Dice que en una ocasión ahí iban en una barca y se vino una tempestad y él se encontraba dormido ahí en esa barca. Cristo también dormía, también descansaba. Otra característica de Cristo es que también tenía hambre y tenía sed. En muchas ocasiones vemos referencias en las cuales Cristo tenía las mismas necesidades físicas que tenemos nosotros. Él tenía hambre y tenía sed. Ahí puse la imagen de cuando, por ejemplo, se encuentra en la cruz y menciona esa frase de tengo sed. Él venía ya de estar cansado y llegó el momento en el que él tenía sed. Ok, otra cosa, bueno, Cristo sufrió, es otra de las características de Cristo. También Cristo sufría. En un momento vamos a ver y vamos a indagar un poquito más acerca de esto. Este es un momento y son unos días antes de su crucifixión y dice la palabra de Dios que inclusive él llegó a sudar sangre en aquel momento de la preocupación que él estaba teniendo. Y en un momento vamos a hacer una pregunta de examen y vamos a saber por qué Cristo sufría, por qué Cristo estaba sufriendo en aquel momento. Pero bueno, última característica de Cristo es que, bueno, pues él también murió, ¿sale? Característica física de Cristo. Hasta aquí estamos hablando acerca de ese Cristo que era 100% hombre, 100% humano. Tenían las mismas necesidades que tenemos nosotros. Ahora, estas características ahí las encontramos, creo yo, en la segunda página de nuestro material. Y ahí está, en la tablita. Ya vimos las características físicas, vamos a ver las espirituales. Una característica espiritual de Cristo es que él oraba. Él oraba todo el tiempo. Cristo oraba y dependía de la oración. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Era una característica espiritual de Cristo. ¿Qué otra cosa encontramos de Cristo? Que él dependía del Espíritu Santo para hacer su obra. ¿Ven todos los milagros que Cristo hizo? Aquí, por ejemplo, lo vemos caminando sobre el agua. Bueno, pues todas las cosas que Cristo hacía, no las hacía porque él tuviera porque él pudiera hacerlo por sí solo como hombre, sino que él dependía del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, ¿sale? Para hacer todos los milagros que hizo, para poder aguantar tanto tiempo de ministerio sin descansar y todo eso. Otra característica de Cristo, que es característica espiritual, es que él tenía una comunión humana con Dios, ¿sale? Él tenía una comunión humana con Dios. ¿Por qué dice comunión humana con Dios? Porque él se comunicaba con Dios de la misma manera en la que nosotros nos podemos comunicar con Dios también. ¿Cómo era? Pues a través de la oración.
a través de la oración y a través de la lectura. En aquel momento no existe la Biblia, sino que también él iba a las sinagogas a estudiar los rollos que era lo que se tenía en alcance en aquellos momentos, que esto se estudiaba el Pentateuco, se estudiaban los profetas, se estudiaban varias cosas del Antiguo Testamento, salmos, proverbios y demás, ¿sale? Pero él tenía comunión humana con Dios, es decir, de la misma manera en la que tú y yo hoy nos comunicamos con Dios, así es como él se comunicaba. No tenía otro secreto, no es como que él tuviera algo, un pasadizo secreto para hablar con Dios. No, era de la misma manera en la que nosotros nos comunicamos con él, de esa forma. Ahora, ya vimos en la diapositiva pasada y dijimos que íbamos a ver y a indagar un poco más en este cuadro. Cristo sufrió. Nuestro Dios sufrió, nuestro Cristo sufrió. Ahora, vamos a hacer aquí una pregunta de quién quiere ser millonario. ¿Por qué Jesús tenía miedo de ir a la cruz? ¿Por qué Jesús tenía miedo de ir a la cruz? A ver, vamos a ver algunas opciones. A, porque le tenía miedo a los clavos. B, porque aún tenía mucho que predicar aquí en la tierra. Por eso tenía miedo Cristo. C, porque sabía que los romanos eran crueles. D, por todas las anteriores. O E, ninguna de las anteriores. A ver, ¿quién me dice? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Es su respuesta final, hermano? Sí. Sí, ok. Vamos a ver si es ninguna de las anteriores. Exacto, ninguna de las anteriores, es correcto, ninguna de las anteriores. Cristo en realidad no es que le tenía miedo a los clavos y por eso es que tenía miedo y por eso sudaba sangre. No, Cristo no le tenía miedo a los clavos. Tampoco él era como que tenía miedo porque aún le tenía mucho que predicar aquí. Sí, quizás había mucho que hacer todavía, pero él no le tenía miedo a eso. ¿Él sabía que los romanos eran crueles? Por supuesto que sí, claro que Jesús sabía que los romanos eran crueles, pero él no le tenía miedo a eso. Vamos a ver cuál era el temor de Cristo. Y para eso, recuerden que Cristo era 100% o es 100% Dios, pero también era 100% hombre. Así que vamos a ver, con un pequeño paréntesis, inclusive Cristo también fue tentado, así como nosotros, así como usted y como yo todos los días estamos siendo tentados por el enemigo. Cristo mismo también fue tentado, pero él nunca pecó. Él nunca pecó, él siempre se mantuvo en santidad, porque acuérdense que es uno de los atributos de Cristo. Él siempre se mantuvo en santidad, ¿sale? Pero entonces, si no le tenía miedo a nada de eso, ¿a qué le temía a Cristo? Bueno, él le temía a lo siguiente. Cristo se encontraba siendo un hombre santo, un hombre sin pecado, absolutamente sin pecado. No ha habido un solo hombre en la tierra, o bueno, lo hubo, que fue Adán, que Dios lo crea santo, sin pecado. Y acuérdense que Adán tenía comunión con Dios. Después Dios saca de su costilla, saca a Eva y también la crea santa, ¿sale? Fueron los primeros hombres en la tierra y los únicos hombres que nacieron sin pecado. De ahí en fuera ningún otro hombre o mujer ha nacido sin pecado. Todos hemos nacido con pecado, pero Cristo nació sin pecado y se mantuvo a lo largo de toda su vida, 33 años, se mantuvo sin pecar. ¿Ustedes se imaginan eso? 33 años sin pecar. ¿Cuánto ha sido lo más que hemos durado sin pecar? Mejor ni preguntamos, ¿verdad? Un día creo que sería mucho. Yo creo que unos minutos probablemente. O quién sabe. Bueno, sería un estudio para después allí comenzar a indagar. Ahora, Cristo, cuando llega a la cruz, cuando está allí en la cruz, él no le tenía miedo a esto. Él no le tenía miedo a los clavos, a la crucifixión, no le tenía miedo a nada de esto. Ni a los azotes le tenía miedo, ni a la lanza, ni a tener sed, a nada de eso. Él a lo que le temía era que en ese momento en el que Cristo estaba en la cruz, nuestros pecados estaban siendo traspasados a él. Y como nuestros pecados estaban siendo traspasados a él, en ese momento él menciona esta palabra o esta frase que en muchas ocasiones la mencionamos únicamente en Semana Santa, pero que es bien importante.
Cristo, estando en la cruz, menciona esta frase: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunta: ¿Dios había desamparado a Cristo estando en la cruz? Sí. Sí, sí, el hermano se va a llevar su estrellita, claro que sí. En ese momento, Cristo se encontraba en la cruz y, ¿saben? En aquel momento, como nuestros pecados, mis pecados y sus pecados se encontraban en Cristo en ese momento, en aquel momento Cristo, recuérdense que no había pecado, no conocía pecado, pero gracias a que quedó en la cruz y nuestros pecados fueron traspasados hacia él, en ese momento todo su cuerpo quedó lleno de pecado. Y acuérdense, Dios no tiene comunión con personas llenas de pecado. A esto se le conoce como el ministerio de la reconciliación. Y se los voy a ilustrar de esta manera, a ver si, ver si lo captamos de esta forma. Comúnmente me gusta enseñarlo pues en vivo y hacer el ejemplo de traer aquí a 3 personas y demás. En este momento no se puede, pero vamos a procurar que de esta manera podamos entender el ministerio de la reconciliación. Allí se encuentra Jesús teniendo una comunión directa con Dios, ¿sale? Ahí está Jesús, ahí está Dios, tienen una comunión directa, tienen una comunión. Esa era la vida de Cristo antes de la cruz, ¿sale? ¿Cuál era la vida del hombre? ¿Cuál era la vida del ser humano? Bueno, pues ahí se encontraba. Y por más de que el hombre, por más de que Eric Froilán en su naturaleza humana quisiera hablarle a Dios, no puede comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Está inclusive dándole la espalda al ser humano. ¿Por qué? Porque su atención está por completo en su Hijo unigénito, el cual es santo. Ahora, ¿qué sucede? Cristo viene a la cruz, nuestros pecados son traspasados a Cristo y entonces Dios se voltea, le da la espalda a Cristo y voltea a ver al hombre. ¿Se dan cuenta? Este es lo que Cristo tuvo que pasar en este momento para poder entender, para poder hacer que Dios y nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Eso es lo que sucede, pero fíjense lo que me gusta algo que aparece aquí en esta imagen. En realidad no es que Dios tenga una comunicación directa con Eric Froilán, o con Betty, o con Saraí, o con José, o con Ale, no. ¿Qué es lo que Dios ve primero en nosotros? Primero ve a Cristo en nuestras vidas, no es con cualquier persona. Ahora, ¿por qué Cristo, volviendo a la misma pregunta anterior, por qué Jesús le tenía miedo a ir a la cruz? Por ninguno de esos motivos. Él tenía miedo o él temía a ese pequeño instante en el que perdió su comunión con Dios. Eso es a lo que Cristo le temía. ¿Cuánto tiempo pasó que Cristo fue desamparado por Dios? Únicamente este momento. Únicamente en este momento en el que él se encuentra ahí, dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo siguiente que hizo, dice que fue entregar el espíritu. En ese momento dice que, él muere, fue sepultado. Para nosotros Cristo resucita hasta el 3er día, pero para Cristo, acuérdense, lo vimos no sé si en la primera, en la segunda lección, hablamos que para Dios no existe el tiempo. Para nosotros pasaron 3 días, para el ser humano pasaron 3 días, para Cristo fue en el momento, muere y al instante resucita. Porque nuestro Dios no es un Dios lento, solo que nosotros lo percibimos al 3er día, pero para Dios no existe el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo sucedió que Dios desamparó a Cristo? Únicamente ese instante, únicamente el instante en el que él está muriendo. En ese momento, ahí es el único momento en el que Cristo perdió su comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Él sabía que iba a resucitar? Claro que sí. Pero él le tenía miedo a ese pequeño instante en el que perdió su comunión con Dios. Ahora, hermanos, pregunta: ¿cuántas veces nosotros no pecamos y no sentimos ni la más mínima necesidad de pedir perdón? Y Cristo, en realidad, a eso era lo que le temía, a perder su comunión con su Padre. Ese era el gran temor de Cristo.
no eran los clavos, no eran los azotes, que eran de tenerle cierto respeto y cierto miedo. No sé si ustedes han visto cómo son esos látigos, no sé si ustedes han visto cómo era la manera en la que construían esos látigos, pero eran piezas de cuero con huesos que se enterraban en la piel. Claro que era un instrumento de tortura, y la cruz era un instrumento de tortura. Hoy para nosotros, voltear a ver una cruz y ver una cruz como esta, para nosotros, si vemos una cruz, ¿qué es lo que pensamos? Pues, símbolo de cristiano, ¿no? Símbolo de Cristo, símbolo de Jesús. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos ver una cruz era un símbolo de tortura también. Era la manera más cruel de poder matar a una persona que merecía ese castigo. Es como hoy la silla eléctrica, por ejemplo, es como hoy, no sé, cualquier otro instrumento de tortura. Ese era el instrumento de tortura más grande que había, o más cruel que había en aquellos tiempos. Entonces, Cristo no le tenía miedo a nada de eso. Él temía a ese pequeño instante en el que estaba perdiendo su comunión con Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la resurrección de Cristo. Ya estamos aquí avanzando un poquito más. Ya vimos su obra, su muerte fue necesaria, ya vimos por qué, ministerio de la reconciliación. Vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Vamos ya a la mitad de nuestro estudio. La resurrección de Cristo. Su resurrección es prueba de que es hijo de Dios. Es el núcleo de nuestra fe. Eso lo encontramos ahí en 1 Corintios 15:14. Es el núcleo. Hermano, de nuestra fe. la imagen se ve está ampliada, entonces no se ve el texto. ¿Alguien más tiene ese mismo problema? Yo sí lo veo. Sí se Yo ve lo vi. A ver, voy a poner aquí un texto, a ver si ahí logran verlo. Igual es algo que lo tenemos aquí en nuestro manual. De hecho, lo único que hice aquí, a comparación de nuestro manual, fue invertirlo. Su resurrección, no es cierto, no lo invertí, lo dejé en el mismo orden. Lo único que sí cambié fue ahí en el que puse el asterisco, es que yo le puse otro título, ¿sale? Aquí en nuestro manual dice salvación al ser humano, yo le puse es el núcleo de nuestra fe, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué es el núcleo de nuestra fe? Porque dice 1 Corintios 15:14. A ver, vamos a ver. Yo tengo Reina Valera. Me gustaría saber si alguien tiene alguna otra versión que pudiera leer 1 Corintios 15:14, si pudiera leerlo para ver qué es lo que dice ahí en su versión. 1 Corintios 15:14. Vale, si alguien lo encuentra, ayúdenme a leerlo. Se los voy a leer yo en Reina Valera y ahorita lo leemos en otra versión, ¿sale? Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Este versículo, si no lo tienen subrayado en su Biblia, ¿qué están esperando para subrayar ese versículo en su Biblia? Ahí está la base de lo que creemos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Alguien tiene otra versión y dice algo distinto? ¿No? ¿Todos tienen Reina Valera? Ok, perfecto. Está bien. Entonces, no pasa nada. Creo que en Reina Valera se entiende perfectamente. Cristo resucita y eso es lo que nos hace diferente. Es lo que nos hace distinto. Una versión internacional. A ver, ¿qué dice mi hermano? Déjame la... Es 1 Corintios 15:14. 15:14. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Es correcto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? En realidad eso es justamente lo que nos hace distintos. Y voy a mencionarlo de esta manera, lo que nos hace distinto a una religión. ¿Qué es lo que sucede en una religión? Que en una religión, bueno, se habla acerca de un Dios con D minúscula, y sabemos que en muchas ocasiones se habla acerca de ese Dios, pero sabemos que ese es un Dios que murió, y ahí están sus restos.
Si hablamos acerca de los musulmanes, bueno, su Dios murió y sus restos están en su tumba. Si vemos de los budistas, no fue crucificado, murió, fue sepultado y su Dios, sus restos de su Dios, de Buda, el original Buda, aunque hoy los budistas a todo mundo le llaman Buda, pero el fundador de la religión, sus restos se encuentran en su tumba. Es más, la religión que abunda en nuestro país, la religión católica, ¿ellos en quién creen? Aparentemente creen en Cristo. Pero si ustedes se fijan, ellos siempre tienen a un Cristo crucificado y van y se arrodillan ante un Cristo crucificado, a un Dios que murió y ahí está. Nosotros cuando nos arrodillamos y le pedimos algo a Dios, no se lo pedimos a un Dios que quedó muerto. Nosotros se lo pedimos a un Dios que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Ese Dios que venció a la muerte, que se humilló, dice nuestro versículo para memorizar, fue un Dios, es un Dios que no es el texto para memorizar, dice, y estando en forma de siervo, ese tampoco era, como que algo anda raro aquí en mi máquina, ahí está, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es justamente el Dios en el que nosotros creemos. Ahí está el núcleo de nuestra fe. Si en su manual no lo tienen también esta parte subrayada, vamos a subrayarla porque esto es importante. Y es más, bueno, no lo dice de esta manera, lo dice de otra forma, pero es más, si quieren ahí anotarle también de esta manera, pues anótenlo porque esto es importante. Ahora, en la resurrección de Cristo también vimos que hay victoria. Algunos creemos que bueno, pues ya Cristo murió en una cruz. Es más, ¿por qué creemos que Cristo murió y decimos y hasta compasión a veces tenemos de Cristo? Porque Hollywood, las películas que nosotros vemos por ahí en tiempos de Semana Santa, ¿qué es lo que nos enseñan? Difícilmente las películas que vemos en Semana Santa de Cristo, difícilmente terminan con la resurrección. ¿Con qué terminan comúnmente las películas que vemos en Semana Santa? Con un Cristo crucificado. Y muchos decían, ¡y pobre Cristo! Tengo una prima que lloraba y decía, es que pobrecito, mataron a Diosito. Y se ponía a llorar y decía, no. Y vemos que a veces nosotros creemos y tenemos o queremos tener esa misma compasión de Cristo. ¿Saben, hermanos? Les cuento algo que hasta es ridículo, que en muchas ocasiones pensamos y decimos, si yo hubiera estado ahí. Jesús Adrián Romero tenía hace unos años una canción que así se llamaba, si hubiera estado allí. Y algunos creemos lo mismo y decimos, si hubiera estado allí, creo que yo habría sido aquella persona que le ayudara a Cristo a cargar esa cruz. Si yo hubiera estado allí, yo hubiera tomado el lugar de Cristo. Y uno dice, ¿tomado el lugar de Cristo? Para morir en una cruz. Sí, yo merecía morir en esa cruz, por supuesto que sí. Pero mi sacrificio en esa cruz no iba a ser la gran diferencia, porque simplemente iba a ser yo sacrificado, pero no iba a poder ser de redención para los pecados de toda la humanidad, porque se necesitaba de un sacrificio santo en aquel momento. ¿Qué era lo que sucedía en el Antiguo Testamento? En aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, no sabemos que sí, había gente que se salvaba, pero aún no estaba Cristo. ¿Cómo le hacía la gente? Bueno, la gente pecaba y para poder limpiar su pecado, ¿qué era lo que hacía? Traía un cordero, traía un animal, los que no tenían mucho dinero traían una paloma y lo llevaban ante el sacerdote. ¿Para qué? Para que mataran este animal, lo sacrificaban y en la sangre que derramaban de ese animal, dice que los pecados del ser humano, esos eran traspasados al animal, al cordero, al becerro, al animal que hayan llevado.
los pecados del ser humano eran traspasados al animal en aquellos tiempos. Esto lo encontramos inclusive desde el Pentateuco. En el Levítico encontramos muchísima información acerca de esto. El hombre pecaba, para limpiar su pecado traía un animal, lo sacrificaba por medio de un sacerdote y la sangre derramada era lo que cubría un poquito el pecado del ser humano. Mis pecados eran traspasados al animal. Pero ¿cuánto tiempo duraba que yo era limpio de pecado? Pues hasta que volví a pecar. Que si en este momento yo traía el animal, ya mis pecados eran traspasados al animal, bueno, pues en aquel momento ya mis pecados eran traspasados a él, y bueno, cuando yo volví a pecar, nuevamente me volví a ensuciar y nuevamente necesitaba otra vez volver a traer otro animal para poder volver a sacrificarlo, derramar su sangre inocente y que mis pecados fueran traspasados a ese cordero. Entonces justamente es el motivo por el cual Dios ve ese derramamiento de sangre masivo que había en aquellos momentos, y por eso fue que mandó a Cristo para morir en una cruz por nosotros, porque se necesitaba de ese derramamiento de sangre, el cual sucede, dice el autor de Hebreos, una sola vez y para siempre. Ahora ya no necesitamos volver a recibir a Cristo en nuestro corazón tantas veces. No necesitamos volver a recibir a Cristo hoy y mañana y pasado para poder ser salvos, porque ya recibimos a Cristo en nuestro corazón una sola vez y para siempre. Esto gracias al ministerio de la reconciliación. Esto gracias a que Cristo un día resucitó, porque dice ahí en 1 Corintios 15, 14, del 14 al 17, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería nuestra fe. Sería en vano, hermanos, que estemos apartando tanto tiempo, una hora de nuestra semana para estudiar acerca de la fe en Cristo, si Cristo no hubiera resucitado. Lo que estaríamos haciendo ahorita sería vano. Congregarnos el día domingo sería en vano. Sería como simplemente hacer una ceremonia a un muerto, y nosotros no celebramos a un muerto, estamos celebrando a un Dios vivo. ¿Qué es otra cosa importante que mencionamos también acerca de esto? No solamente hablamos acerca de que es el núcleo de nuestra fe, sino también es un símbolo de victoria. Vamos a ver, ¿quién quiere leerme Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2? ¿Quién lo tiene? Para que me ayuden aquí a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Yo lo tengo. Adelante, mi hermano. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 3:1, ¿hasta cuál? El 2 nada más, hasta el 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Exactamente. Colosenses. Muchas gracias, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Cristo, hay que buscar las cosas de arriba. Aquí hay algunos de ustedes que recientemente en los bautizos de diciembre, algunos de ustedes se bautizaron. Este sábado vamos a volver a tener bautizos. Si todavía alguien no se ha bautizado, si quiere hacerlo este sábado, mándeme un mensajito y puede hacerlo, ¿sale? Porque es súper importante esa parte acerca del bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué menciono acerca del bautismo? Porque lo que simboliza el bautismo es que cuando nosotros estamos siendo sumergidos en el agua, en ese momento simboliza que estamos muriendo con Cristo, estamos siendo sepultados con Cristo, y cuando salimos del agua, en ese momento está simbolizando que estamos resucitando juntamente con Cristo. Y como estamos resucitando con Cristo, entonces dice que el versículo que nos leyó nuestro hermano, dice, ahora buscad las cosas de arriba, si es que habéis resucitado con Cristo, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Hermanos, aprender acerca de la resurrección de Cristo nos lleva a que nosotros también sepamos que si ya hemos recibido a Cristo, hemos resucitado con Cristo. Y bueno, un punto último antes de explicar una última cosa acá. Esto es bien importante también al final. Fue
cuando Cristo resucita, su resurrección es corporal. Sí resucita con un cuerpo. Sí resucita en un cuerpo físico. Nuevamente resucita en un cuerpo físico. No es como que Cristo resucita y resucita, no sé, resucitó Cristo, sí, pero vino en su alma o vino en su espíritu. No. Cristo resucita y resucita en un cuerpo humano nuevamente. Esa es la manera en la que Cristo vuelve a resucitar. Ahora, ese cuerpo en el que nosotros, en el que resucita Cristo, evidentemente ya no era el mismo cuerpo que tenía anterior. Y este punto es bien importante porque eso nos ayuda a entender una cosa. Dice ahí en Primera de Corintios, ahí ustedes lo tienen, Primera de Corintios en el capítulo 15, dice de la siguiente manera, dice, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucitará incorrupción. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros plantamos, vamos a suponer que plantamos, ¿cuántos fueron la primera reunión a PIB Satélite presencial hace 2 semanas? ¿Cuántos fueron? ¿Hay alguien que haya ido? Jessy, ¿a poco? No te vi. ¿Quién más? Chul, sí. Mi mamá, sí, también. Ok. Bueno, aquí Jessy no nos dejará mentir. Nos dieron unas semillitas, las semillitas de mostaza, ¿sale? ¿Por qué? Porque la serie anterior fue semilla tener una fe como una semilla de mostaza, y nos dieron ahí para poder recordar esa semilla, ¿sale? Ese estudio, esa serie. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros plantamos una semilla en tierra? Plantamos una semilla y ¿qué pasa? Vamos a suponer que plantamos una semilla de mostaza. La regamos y ¿qué es lo que va a salir? ¿Va a salir una semillota grandota? No. Nosotros la plantamos, la regamos, ¿y qué es lo que va a salir? Una plantita. Va a salir una plantita. ¿Qué es lo que pasa internamente abajo en la tierra, en la raíz, en esa semilla? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que la semilla va a morir. La semilla se va a abrir. Está muriendo la semilla. ¿Para qué? Para que nazca una vida. ¿Saben? De la misma manera, esa es la resurrección. Así es tal cual la resurrección. Se siembra corrupción. Hagan de cuenta que están sepultando un cuerpo corruptible y dice, y resucita incorrupción. Se siembra deshonra y lo que resucita es un cuerpo de honra. Se siembra, vamos a suponer que se siembra debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo animal, se resucita un cuerpo espiritual. Hermanos, cuando a nosotros nos toque partir de este mundo, nos toque morir, muy probablemente nos van a sepultar. ¿Y qué van a sepultar ahí? Un cuerpo humano, un cuerpo terrenal, un cuerpo al que le gustaba el pecado, un cuerpo que se deleitaba en el pecado. Pero ¿qué es lo que va a resucitar posteriormente? Un cuerpo espiritual, un cuerpo distinto. Seguiré siendo yo, pero ya no en este cuerpo. Ahora será un cuerpo distinto, que es con el que vamos a entrar al cielo. Este cuerpo no puede entrar al cielo, va a entrar mi cuerpo espiritual, ¿sale? Ahora, ¿por qué estamos hablando acerca de esto? Porque es bien importante mencionar que Cristo sí resucitó en un cuerpo corporal. Él tenía un cuerpo sin pecado. Aún así, Él resucitó en otro cuerpo. ¿Cómo sabemos que resucitó en otro cuerpo? Porque cuando Él llega con sus discípulos y se le aparece a sus discípulos, acuérdense que ellos no lo reconocían. Ellos habían estado con Cristo y no le reconocían. ¿Por qué? Porque Él había resucitado y era mismo Cristo, pero era un cuerpo glorificado. Un cuerpo que había vencido a la muerte. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Se acuerdan que inclusive Tomás le dijo, no, pues es que yo no te creo? Y le dijo, ¿por qué no crees? Mira, aquí están las marcas. Esto me causa mucha curiosidad porque dice que resucita en un cuerpo distinto, pero las marcas siguen estando. Yo soy una persona que cree completamente que cuando lleguemos al cielo y podamos
platicar con Cristo, sí vamos a poder ver las marcas de Cristo. Pero ¿saben por qué lo deja allí Cristo? Para que no se nos olvide nunca de dónde, el momento en el que Cristo nos resucitó, nos salvó a nosotros. Ese momento en el que Él se hizo pecado para que Dios le diera la espalda, lo desamparara y Dios volteara a vernos a nosotros como seres humanos para perdonarnos. Pero no nos perdona porque seamos muy buenos, nos perdona si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, si invitamos a Cristo a obrar y entrar en nuestra vida. Vamos a ver los últimos 3 puntos, los últimos, más bien el último punto con 3 pequeños puntos, y vamos a hablar acerca de lo último, los ministerios de Cristo. Tuvo muchos ministerios Cristo. Yo soy una persona que cree que Cristo tuvo y experimentó todos los ministerios. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se acuerdan de ese versículo? Fue nuestro primer versículo para memorizar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estoy completamente convencido de que Cristo fue una persona que tuvo muchísimos ministerios, que si hacía falta quien cantara, Él cantaba, que si hacía falta quien predicara, Él predicaba, que si hacía falta quien alimentara a 5,000 hombres, Él lo hacía. Cristo fue una persona que se humilló, dice que sirvió, fue nuestro siervo, sirvió a todas las personas, sirvió a la humanidad, inclusive sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. Pero vamos a ver que Él tuvo 3 principales ministerios aquí en la tierra. Primero, Él tuvo un ministerio como profeta, diagonal, maestro, enseñador, ¿sale? No porque viniera a hacer ciertas profecías, aunque sí dio algunas profecías, como por ejemplo cuando dijo que Él iba a resucitar. Bueno, era una profecía porque era algo que no había sucedido y evidentemente resucitó, se cumplió la profecía. Sin embargo, bueno, no solamente aquí hablamos acerca de cosas que enseñó del futuro, sino también cuando hablamos acerca del ministerio de Cristo como profeta, entendemos que Cristo vino y enseñó muchísimas cosas. Fue el mejor maestro, fue el mejor homilético, fue la persona que enseñaba muchísimas cosas y enseñaba de una forma padrísima. Yo creo que por eso mucha gente le seguía a Cristo. Por eso es que multitudes seguían a Cristo, porque seguramente era súper elocuente, porque Él enseñaba inclusive en el mismo idioma en el que se dirigía a las personas. Por eso es que Él enseñaba con parábolas. Él enseñaba acerca de la parábola del sembrador cuando le estaba enseñando o predicando a los sembradores. Él hablaba acerca de, no sé, qué sé yo, hablaba en el lenguaje de los pescadores porque su público eran pescadores. A veces a nosotros le compartimos el evangelio a una persona y se nos dificulta y simplemente caemos en decirle, mejor ve a la iglesia. Y se nos olvida poder hablar en el mismo lenguaje en el que hablan las personas, no hablar en aquellos lenguajes obscenos, sino hablar en un lenguaje en el cual la gente pueda comprender. Bueno, Cristo vino y enseñó tal y como Elías, como Isaías y como los otros profetas así lo hicieron. Eso fue una de las cosas que hizo Cristo en la tierra. Uno de sus principales objetivos de Cristo fue enseñar. Ahora, otra cosa que hizo Cristo, otro ministerio que hizo Cristo es que fue su ministerio como sacerdote. ¿A qué se refiere como sacerdote? Quiero aquí ampliar esta imagen porque me agrada esa imagen. Me agrada, ¿por qué? Porque ahí está el diablo, bueno, una imagen que ilustra al diablo, acusando a Eric Froilán por su pecado. Y lo acusa diciendo, Dios, aquí está. Él durante el día, aquí estamos hoy, durante el 17 de marzo de 2022, pecó tantas veces durante el día. Hizo esto, hizo lo otro, hizo esto, hizo esto. Todo eso hizo Eric Froilán, tu hijo, todo este día. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Su ministerio de Cristo es que Él intercede por nosotros. Dice que, Juan, en primera de Juan, dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, que intercede con nosotros. Cristo intercede. Él viene y dice, sí, es cierto, Él pecó hoy, pecó ayer y va a pecar mañana. Pero no importa porque yo ya pagué por sus pecados, dice Cristo.
Ese es otro de los ministerios que no solamente tuvo Cristo, sino que sigue teniendo hasta nuestros tiempos. Tenemos a Cristo como un abogado. Él intercede por nosotros. Claro, en ese momento se le llamaba como un sacerdote. ¿Por qué? Pues porque esa era la forma en la cual los sacerdotes tenían esa función en aquellos tiempos. Hoy nosotros no creemos en un sacerdote, no dependemos de un ser humano para ir a confesarnos delante de él. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote es Cristo. Ya le pedimos perdón a él, ya nos perdonó por nuestros pecados y ahora él intercedió por nosotros. ¿Cómo intercedió? Poniéndose en la cruz, haciendo que Dios le diera la espalda a él y nos volteara a ver a nosotros. Esa es la manera en la que él intercedió por nosotros, pero también él sigue intercediendo por nosotros en nuestro andar diario. Aquí subrayenle, creo que eso no está en su material, el del andar diario, pero eso es bien importante. No solamente Cristo intercedió por nosotros en la cruz, sino que intercede en nuestro andar diario. Y en último lugar, porque nos quedan 4 minutos, el ministerio de Cristo es que Él es un rey. Es otro ministerio de Cristo. Lo que los judíos no entendieron es que Cristo se tenía que coronar en la cruz con una corona de espinos. Ahí es en donde Cristo se coronó como rey. Cristo siempre fue rey. Inclusive él nació, y dice ahí en nuestro material, en nuestro manual, que inclusive los magos buscaron a un rey, de acuerdo a Mateo 2, versículos del 1 al 3. El ángel le dijo a María que sería un rey, en Lucas 1, 31 al 33. Cristo dijo que era un rey ante Pilato, ¿se acuerdan? En Juan 18, 37. Pero no fue que fue reconocido como rey hasta cuándo, hasta que está en la cruz, le colocan esa corona de espinas, muere. Para nosotros pasan 3 días, pero para él fue instantáneo, resucita, y en ese momento él resucita en un cuerpo glorificado, y él va a reinar para siempre. Y un día, hermanos, un día Cristo va a reinar en este planeta, en el planeta Tierra, va a reinar durante 1000 años. Si no me equivoco, lo vamos a ver ya en unas cuantas lecciones. Va a reinar durante 1000 años con todos sus santos, con toda su iglesia, con todos los que le hemos recibido en nuestro corazón como su Señor y Salvador, pero ya Cristo siendo, más bien la iglesia siendo esposa de Cristo, ya no la novia. Va a ser esto después de las bodas del Cordero, después lo vamos a estudiar, pero mientras tanto, Cristo un día va a reinar aquí en la tierra, pero Cristo es el rey el día de hoy, y Cristo quiere ser el rey de tu vida. ¿Cómo es un rey? Un rey, cuando alguien decía algo, en ese momento se cumplía el edicto del rey. Y cuando Dios nos dice algo, no podemos nosotros darnos ese lujo de decirle, Dios, sí, pero mañana. Dios, sí lo quiero hacer, pero primero quiero pasar por este tiempo. No, vamos a hacerlo ya. Si Dios te dice sirve, sirve. Si Dios te dice deja este hábito de pecado, deja ese hábito de pecado. Si Dios te dice ora todas las mañanas, ora todas las mañanas, porque es la voluntad de nuestro Rey. Ese es el ministerio de Cristo. Tiene 3 ministerios principales que vimos en nuestro estudio: como profeta, como sacerdote y como rey. Hermanos, última diapositiva, nuestras tradicionales en este caso 4 preguntas que nos menciona el manual. 4 preguntas, las últimas 3 son para que las respondamos ahí en nuestros manuales, en privado, pero ¿qué les parece si mencionamos la primera? 3 cosas nuevas que aprendimos el día de hoy. A ver, alguien que quiera abrir su micrófono y decir, el día de hoy yo aprendí esto. 3 personitas, nos quedan 20 segundos, nos vamos a pasar un poquito más, pero no importa. Si alguien quiere compartir algo que aprendió, una cosa, y así nos vamos con 3 personitas. ¿Ninguno? Dedocracia. Ok. Yo, Micrófono, Jessica. sí. Ok, adelante. Bueno, me quedó como más clara el ministerio de la reconciliación, porque es algo que tenemos como a que absorbió nuestros pecados y los redimió y demás, pero en el esquema de donde Dios le da la espalda para volver a vernos a nosotros,
es como, dio como un sentido totalmente distinto. Súper, súper, súper. Es bastante interesante este cuadro. Y que nunca se les olvide este cuadro, porque aquí está el fundamento de lo que creemos. Aquí está lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros podamos tener el perdón de Dios. Esto me encanta, el ministerio de la reconciliación. Muy bien, súper, gracias, gracias Jessica. ¿Alguien más tiene alguna segunda cosa que haya aprendido? Pues yo, es la parte de que uno cuando comete un error o un pecado, pues sentimos, ¿no? Cuando Dios nos deja, esa fracción de que Dios no atiende mi oración, yo sí la he sentido, y ahora entiendo, o sea, el momento que Jesús cargó el pecado de todos, para que se fue un instante, pero pues el tiempo de Dios no sabemos si es un instante, probablemente lo sintió como una eternidad, ¿no? No sé, esa parte de que Dios cargó el pecado de todos nosotros, está cañón, o sea, como humano sintió el miedo que nosotros vivimos, y pues bien lo dijiste la semana pasada, ¿no? Venid los que están cargados, que yo los haré descansar, ¿no? Entonces Dios cargó todo eso y no hubo quien le ayudara, o sea, el peso de todos los pecados, pues está cañón, o sea, yo como humano, hay cosas que me ahogan y son muy sencillas, ¿no? Pero pues en Dios y en Cristo, pues que nos fortalece, lo podemos lograr, ¿no? Y eso es lo que hoy aprendí, de que pues Dios vivió lo que nosotros vivimos día a día, y nos enseña que es muy sencillo, si estamos agarrados de la mano de Él, es muy sencillo llevar las cosas, ¿no? Que hoy estoy aprendiendo en esta sesión. Excelente, súper bien. Gracias, gracias a Dios, mi hermano, por eso, porque sí es súper importante poder entender que, bueno, pues Cristo experimentó eso, como dice nuestro hermano, ¿no? Aquello que nosotros vivimos en nuestro día con día, solamente que Cristo no tenía que experimentarlo. Nosotros pecamos por gusto, porque es nuestra naturaleza, claro, pero pecamos a veces porque ya queremos inclusive hacerlo. Pero en ese momento Cristo lo estaba haciendo, ¿por qué? Por amor a nosotros. ¿Una personita más que quiera compartir lo que aprendió el día de hoy? Uno más. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién levanta su mano? ¿Física o virtual? Yo, Ale, adelante. pues aprendí mucho porque muchas cosas creo que no las sabía, o a lo mejor no me acuerdo que las sabía, pero o a lo mejor me las dijeron pero no las entendí, o no me las explicaron, no sé qué pasó, pero casi todo, o sea, todo lo que nos hablaste hoy, para mí todo fue aprendizaje. Ahora sí que estoy en shock, o sea, como que todavía no lo proceso. Mi cerebro está así como que, ¿qué? Todo eso pasó, o sea, todo eso le pasó, o sea, por mí. Bueno, ahora entiendo cómo es que me ama tanto, ¿verdad? Porque yo no entendía cómo era que me amaba. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es eso? Y ahora digo, ay, no. O sea, no sé, estoy todavía como que no lo puedo creer. O sea, así de que todo eso soportó por mí, por mi culpa. Así es. Todo. Todo eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, y estoy seguro de que lo volvería a hacer por nosotros, porque nos sigue amando. Creo que la pregunta para finalizar el día de hoy es, ¿y nosotros qué estamos haciendo para corresponder a ese amor tan grande que Dios hizo o que tuvo para con nosotros? Hermanos, no nos queda más que poder ser fieles a Dios, poder vivir con Cristo en nuestro andar diario, poder ser fieles ante pues a Él en todo momento. Después vamos a estudiar otras cosillas, pero mientras
Vamos a quedarnos con esto y vamos a colocarle aquí en nuestros manuales qué significa para ti Jesús. Ahí pónganlo en su manual. De los ministerios que ejerce Jesús mencionados arriba, ¿cuál consideras que se ha manifestado en tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cuál es el más importante para ti? Yo sé que todos, pero uno es con el que a veces nos identificamos más. Ah, Cristo es el que me enseña, mi profeta. Ah, Cristo es mi sacerdote, mi abogado, el que intercede por mí. Cristo es mi rey. Ah, claro, es aquel que me pide algo y yo lo hago. Ahí anotemos de esos 3 ministerios, ¿cuál es con el que nos sentimos más identificados con Cristo? Y la última pregunta, escribe una frase que le dediques a Jesús por lo que hizo por ti. Menciónalo ahí. Vamos a escribirlo, lo dejamos allí de tarea y la próxima semana, hermanos, no se la pierdan porque vamos a estudiar acerca de el nuevo nacimiento. Vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Es un tema también padrísimo que yo espero que también pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a finalizar con esta lección, ¿vale? Bendito Señor, Padre Celestial, le agradecemos, mi Dios, en esta hora porque, Padre, una vez más nos ha permitido abrir su palabra, escuchar su voz, aprender, mi Dios, de Cristo, aprender de Cristo como nuestro Rey, como nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sacerdote, de Cristo como nuestro profeta, nuestro maestro, pero también como nuestro Salvador, también como nuestro ayudador, como aquel que se sacrificó para que podamos reconciliarnos con usted, porque Padre, si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, en este momento yo estaría hablándole al aire, pero Padre, gracias porque Cristo se sacrificó para que, mi Dios, yo pueda recibir su perdón, así como cada uno de los que estamos acá. Padre, permita que podamos vivir una vida piadosa delante de usted, una vida agradable, una vida santa, y mi Dios, que todas las cualidades que tuvo Cristo y que tiene Cristo, podamos cada día trabajar para poder parecernos cada vez más a Él. Agradecidos, Señor, estamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, bye. Gracias, excelente noche a todos. Ay, hasta luego. Gracias.